Bueno, feliz día para todos. En esta clase vamos a seguir con la parte de aislación térmica, la guía de aislación térmica. Recordemos que esto sería el material con el cual vamos a estar, bueno, va a servir de apoyo para lo que es el trabajo de investigación que tienen que realizar referente a los materiales y a la propuesta que deben ustedes organizar, bien sea de aislación térmica, bien sea de aislación acústica. Esta clase vamos a tratar de abarcar todo lo que nos falta referente a la aislación térmica y la próxima clase entonces complementaremos con aislación acústica, ¿está bien? Entonces, vamos a dar inicio entonces al material. Bueno, en la clase pasada nos quedamos en la parte de los materiales aislantes y que todo material aislante presenta cierta resistencia al paso del calor. De ahí es que sea un material aislante, ¿no? Porque, digamos, resiste el paso del calor. Para ser más específico, se puede considerar como aislante térmico cualquier material con un bajo coeficiente de conductividad térmica, ¿sí? O sea que cuando, bueno, la conductividad térmica es una propiedad que tienen ciertos materiales y cuando ese coeficiente de conductividad térmica es bajo, podemos decir que estamos ante un material que es resistente al paso del calor, o sea que es un aislante. Entonces, por lo tanto, son aquellos materiales que van a presentar una resistencia importante al flujo del calor. El aire en reposo o quieto a 0 grados centígrados presenta una conductividad térmica muy baja de 0.24, bueno, a esta medida que nos aparece acá, siendo el material más aislante que se puede considerarse el aire, ¿sí? El aire en reposo. Por esta razón, los buenos materiales aislantes son aquellos capaces de retener el aire quieto en su interior, es decir, materiales porosos, o sea, con mucha porosidad, por ejemplo, las espumas, el corcho, o sea, son materiales que tienen mucha porosidad, que tienen grandes espacios vacíos y por lo tanto pueden encapsular el aire y van a impedir que éste circule libremente. Algunos ejemplos de estos materiales aislantes se presentan en las siguientes tablas. Aquí vamos a tener, por ejemplo, algunos materiales, la densidad del material y el coeficiente el coeficiente de conductividad térmica, ¿sí? Tenemos entonces aquí el material, la densidad y el coeficiente de conductividad térmica. Por ejemplo, la lana mineral o colchoneta libre va, bueno, dependiendo de la presentación que tengo, o sea, de la densidad aparente. Por ejemplo, si se trata de un material con una densidad de 40, va a tener de 40 kilogramos por metro cúbico, va a tener un coeficiente de conductividad térmica de 0,042, un coeficiente bajo. Sin embargo, ya si vemos cuando la densidad está, por ejemplo, entre 70 y 90, baja un poco el coeficiente y ya aquí pues en 120 es bastante similar a una de 140. O sea, esto no, digamos que no tiene mucha variabilidad, ¿no? O sea, va a depender de la densidad. Pero en promedio, pues sería como entre 0,41, 0,041, 0,042. Eh, y si lo comparamos con el del aire, que es digamos, el que puede ser más bajo, o el más bajo que existe es el 0,024, entonces bueno, lo estaríamos comparando con este valor y mientras más se acerque a este valor, pues va a ser un mejor material aislante, ¿sí? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, la lana mineral, también, bueno, se pasea por varias densidades y nos muestran también su coeficiente de conductividad térmica de este lado. La perlita es expandida, ¿sí? Podemos ver algunos ejemplos de esos materiales acá, porque acá nos menciona la tabla, pero no los indican. Acá vamos a buscarlos. Uno es lana mineral o colchoneta libre. Podemos buscar el ejemplo para mirarlo también. Lana mineral
colchoneta libre. Sí, entonces son estos materiales que estamos viendo acá. Esta es la lana mineral, como la vemos acá en su presentación. Colchoneta de lana, sí, esto es un material bastante poroso y por lo tanto va a servir como aislante térmico. También tenemos el otro que tenemos en la tabla es lana mineral granulada. Vamos a buscarlo. Esta es diferente. Esta, digamos, es un poco más, se podría decir, más irregular que la lana mineral normal. O sea, bueno, digamos, porque está libre, ¿no? Pero de igual manera, pues así es como se ve. Este es un ejemplo. Así es como se ve la granulada. Son aislantes. Estos son aislantes, así como lo presentan acá. Son aislantes térmicos, ¿sí? Se utilizan para la aislación térmica. Tenemos entonces también la perlita expandida. Podemos buscarlo también. También es un material granular, ¿sí? Es un material granular así como la lana granulada, con la cual podemos también trabajar o se puede trabajar como aislante térmico, así como lo está indicando acá. Entonces, estos son estos materiales que vemos acá. Aquí lo estamos viendo también. Perlita expandida. Vamos a ver aplicación para ver cómo se ve. Si por ejemplo acá lo están añadiendo al muro, ¿sí? Aquí lo están añadiendo al muro porque eso va a ser, bueno, se va a añadir como un aislante térmico. Entonces lo están añadiendo allí en el entremuro. Bueno, esos son algunos de los ejemplos. Aquí tenemos otros. Ustedes de igual manera lo pueden verificar, los pueden buscar también, ampliar esta información para que puedan entonces decidir si quieren trabajar con una propuesta térmica o acústica. Recuerden que todavía no hemos visto la parte acústica, pero ya estamos viendo lo que sería la parte térmica. Siguen acá otros materiales. Tenemos la plancha de corcho, eh, que tiene una densidad de 100. Bueno, eso va a depender de la densidad, ¿no? O sea, varía de 100 hasta 500 kilogramos por metro cúbico, y dependiendo pues de esta densidad tiene un coeficiente térmico que varía pues dependiendo de la densidad del material. Para algunos es más bajo, para otros es más alto, y así. Casi creo que, bueno, esta sí va en orden ascendente en cuanto al material. Por ejemplo, si tiene, en cuanto a la densidad, si tiene una densidad de 100, va a tener 0,04 de coeficiente térmico, y así pues hasta llegar a 500 con 0, o sea, va aumentando. O sea, mientras más denso sea el material, o sea, y mientras más aumente esto, o sea, menos aislante térmico tenemos, ¿sí? Entonces va a ser menos resistente al calor, ya que recordemos que lo tenemos que comparar con este, ¿sí? Con este valor. El aire en reposo, o sea, 0 grados centígrados, presenta la conductividad térmica muy baja, siendo el material más aislante que se puede considerar. Por lo tanto, lo compararíamos con este valor. Tenemos entonces el poliestireno expandido y el poliuretano expandido, con coeficientes bastante también aceptables. Incluso este está bastante cercano al del aire en reposo. Cuando el material tiene una densidad de aproximadamente 30 kilogramos por metro cúbico, tiene un valor de 0,26 o incluso de 40
y el de 45 se acercan bastante. Sí, el poliuretano expandido creo que es el que más se acerca al valor a este valor, por lo tanto se consideraría uno de los mejores o de las mejores opciones de conductividad térmica. Recordemos que esto es una densidad aparente y pues eso va a depender pues del diseño como tal. El otro que tenemos es lana de vidrio, ¿sí? Sin embargo, pues los coeficientes de conductividad térmica son un poco altos referente a por ejemplo, al poliuretano expandido, que creo que es el que tiene mejor coeficiente térmico. Podemos buscar un ejemplo para mirarlo acá, poliuretano expandido. Sí, es que esta es la espuma que se añade entre paredes como aislante. Más que todo parece como si fuera un tipo como anime, algo así. Pareciera como eso, pero claro, tiene digamos, otras densidades. Pero es bastante parecido, se podría considerar como eso. Sí, es prácticamente eso, la espuma o el anime. ¿Sí? Es uno de los que tiene mejor, digamos, mejor coeficiente de conductividad térmica, porque es el que más se acerca como tal al del aire en reposo. Entonces, de igual manera, pues ya eh, hemos visto, o sea, algunos materiales y por ejemplo podemos decir que este sería el más idóneo, ¿no? Claro, eso va a depender del tipo de construcción. Este es el que se utiliza en las losas de techo. Pero en la parte de paredes y demás, o sea, tenemos que considerar otros tipos de material. Eso va a depender del tipo de diseño y la propuesta. Al disponer de un sistema aislante para la envolvente de un edificio, o sea, digamos, usar la envoltura como tal, se deben considerar como materiales aislantes del muro estructural los productos de baja conductividad térmica que forman el sistema aislante, como ya se los he comentado. Todos los componentes de la envolvente aportan una cierta resistencia térmica, por ello se consideran como aislantes por definición siempre y cuando tengan un espesor igual o superior a los 3 milímetros. ¿Sí? Entonces, en general, los materiales de alta densidad son más conductores que los de más baja densidad, excepto algunos compuestos por alveolos, tales como el poliestireno expandido y el poliuretano expandido o materiales. Y aquí es donde cambia porque hemos visto que, por ejemplo, aquí en los otros, eh, como nos indica aquí, eh, o sea, los materiales con alta densidad son los más conductores, o sea, que los de más baja densidad. O sea, los que tienen alta densidad son los que conducen más, digamos, la temperatura que los que tienen baja densidad, exceptuando algunos materiales como por ejemplo estos, pues que a pesar de que tienen baja densidad, acá tienen buenos coeficientes de conductividad térmica a diferencia de los que tienen mayor densidad. Pues se supone que si tienen mayor densidad, pues en teoría deberían ser más aislantes, pero sucede todo lo contrario, o sea, mientras más densos, entonces dice acá que más, digamos, o sea, son más conductores, o sea, va a ir en aumento, pues, que era lo que estamos evidenciando en esta tabla. Entonces, en cuanto a las ventajas del ahorro energético, bueno, los gastos de calefacción y refrigeración pueden llegar a disminuirse apreciablemente si se dificultan las fugas de calor a través de muros y techos, siempre que se aísle adecuadamente su envolvente, o sea, digamos, su fachada. Aquí se refiere a fachada. Lo que se consigue por medio de materiales aislantes térmicos que actúan pasivamente, como ocurre con los sistemas de aislación exterior. Entonces, estas aislaciones, si son adecuadamente diseñadas, pueden variar, o sea, cumplen con varias funciones, como son frenar las fugas de calor, ayudando a ahorrar energía y mantener la temperatura del confort, que es lo que se quiere. Permiten también conseguir temperaturas superficiales, radiantes de los muros envolventes,
necesarios para el mejor confort, como se dijo, entre 17 y 23 grados, que sería la temperatura ideal, ¿no? Evitan, por la misma razón anterior, que se produzca condensación en los muros perimetrales, previniendo sus efectos nocivos para el edificio y para la higiene ambiental. ¿Sí? Digamos, esa humedad que puede salir producto de lo que llaman la presión de vapor. La presión de vapor es algo que, por ejemplo, cuando las temperaturas son muy altas y cuando la humedad, digamos, ambiental o atmosférica eh, tiende a aumentar, entonces digamos, esa agua, se podría decir, mm, sí, se podría decir que sí, que esa agua que debería como tal evaporarse, o sea, bueno, termina por, digamos, generar como esa cierta reacción química que hace que se produzcan como esas gotas o esa humedad en la pared producto del calor como tal, o sea, producto de las altas temperaturas. Entonces, con esto buscamos evitar eso, buscamos eh, prevenir esa condensación, o sea, que evitar eso. Entonces, además de eso, disminuyen las manchas que se producen en las terminaciones interiores a causa de los puentes térmicos. Eliminan los puentes térmicos formados por estructuras más o menos conductoras en caso de perfiles metálicos, vigas, pilares y otros, en muros envolventes y en techos. Ayudan también a mantener un mejor equilibrio hidrotérmico con el ambiente, mejorando los niveles de salud al disminuir la ocurrencia de enfermedades. A nivel país disminuyen los gastos en salud, a nivel país también se disminuye el gasto de energéticos en viviendas, especialmente petróleo y gas que son importados. O sea, en el caso de algunos países que importan estos recursos, obviamente Venezuela pues no es el caso. Bueno, que actualmente sí, ¿no? Pero antes no. Humedad ambiental, bueno, la presencia excesiva de humedad del aire interior en los edificios afecta directamente el bienestar y el confort térmico, además de producir daños tales como deterioro de terminaciones, es decir, daño en las pinturas, en los papeles, estuco. Por eso es que esta parte de la humedad al principio lo estudiábamos bastante, porque esto es realmente uno de los que más causa daño a los acabados en cuanto a las pinturas, estucos, enchapes, molduras, entre otros. Puede causar incluso deterioro estructural como corrosiones, erosiones, hinchamientos, eh, putrefacción de madera, entre otros. Disminución de la aislación térmica de los elementos perimetrales, aumento de gastos de calefacción, ambientes insanos que atentan contra la salud de sus moradores, inconfort térmico, aumento de los gastos de mantención, ¿sí? O de mantenimiento, desvalorización de la propiedad, menor vida útil del inmueble. ¿Sí? Entonces, se distinguen 5 tipos principales de humedades que afectan a una edificación. Puede ser la humedad de construcción, que es la residual luego de la construcción. O sea, siempre cuando nosotros finaliza una construcción en edificios, si te toca a ese edificio, o sea, o esa pared que fue recientemente desencofrada, eso tiende a tener una cierta humedad. La humedad proveniente del suelo, o sea, por absorción, no digamos que por osmosis, pero casi como eso, ¿no? Eh, presente en el suelo que asciende por capilaridad, bueno, sí, lo que les decía, o sea, no osmosis, capilaridad, pues hablemos de una capilaridad aparente del material, porque realmente sí sucede, de los elementos constructivos. La humedad climática o atmosférica, presencia de vapor de agua en la atmósfera a causa del clima, que era lo que les comentaba, la presencia de vapor, esa que puede también ocasionar como una condensación en las paredes, causar una humedad aparente que pues, obviamente afecta los acabados de la estructura. Humedad de condensación producto de la presencia de aire cargado de vapor de agua en el interior de los recintos, ya lo comenté también. La humedad accidental, aquella humedad proveniente de filtraciones o accidentes, entre otros. O sea, eso que nosotros vemos que es muy común, ¿no? Que, bueno, que si tiene, por ejemplo, los que vivimos en edificios, sabemos que eso es un problema, que a veces el apartamento de arriba o el de abajo
si se le rompe una tubería o algo así, o tiene una fuga de agua, eso va a ir, el material lo va a ir absorbiendo, la losa, hasta que en el techo nos aparezca esa mancha o esa agua. Eso lo vamos a ir viendo porque obviamente el material va a permitir el paso de toda esa humedad, de toda esa agua, porque esa agua va a buscar digamos, un camino, ¿no? Pues ella va a buscar dónde liberarse, entonces ella va a ir, digamos, entrando en toda la porosidad de la losa hasta que nosotros ya en nuestro techo vamos a ver el agua. Y si en el caso de nosotros, si a nosotros que se nos rompe la tubería o algo así, eso se va a reflejar entonces en el techo del apartamento subsiguiente. Entonces, bueno, eso básicamente sería ya lo que cubriríamos todo lo que es la parte de aislantes térmicos. Bueno, aquí hay mucha más información, obviamente, pero estos ya son como cálculos, ¿no? De los materiales y demás. Pero realmente, pues acá lo que nos interesa saber es esto, que es el complemento ya de todo lo que sería la parte térmica, para que ustedes puedan realizar su propuesta. De igual manera, este material lo tienen acceso a él, y yo se los he dejado en plataforma. Creo que les he dejado el enlace acá para que lo descarguen. Sí, aislación térmica. Ustedes lo pueden descargar y ahí también lo pueden fácilmente consultar para que de esta forma puedan también complementar su trabajo. Claro, dependiendo si quieren trabajar con aislantes térmicos o si quieren trabajar con aislación acústica. Lo importante es que tengan una propuesta, ¿está bien? Bueno, no siendo más, vamos a dejar esta clase por ahora hasta aquí, y la siguiente clase vamos a estar viendo la parte acústica. Que tengan un feliz día y hasta luego.